Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, si pensaban que con todo esto del aislamiento iban a zafar de escucharme en mi hermosa voz, les comento que van a estar equivocados. Veamos esta forma de grabar las clases sobre los powers para ver si les resulta útil, si ustedes me entienden, y de esta manera saldar esta distancia que tenemos por el aislamiento por el coronavirus. ¿Bien? Entonces, arranquemos con lo que nos quedó de la clase pasada y después estén atentos que yo les estoy subiendo la segunda clase con este mismo formato. Ustedes ya sé que tienen todo el material de la cursada ya subido, pero bueno, claramente yo antes no tenía necesidad de hacer estos powers narrados. Así que con eso tengan un poquito de paciencia que voy a ir yendo clase por clase haciendo esto, y si a ustedes les resulta útil, les parece una manera que está buena para compartirlo, seguimos adelante con todo el material, por lo menos en este tiempo donde se mantengan en pie las medidas de aislamiento. ¿Bien? Bien, la clase pasada nos habíamos quedado que cuando hablamos de ácidos nucleicos podíamos hablar de ADN o de ARN, ¿bien? Y que cuando hablamos de ARN teníamos más posibilidades en cuanto a las funciones, todo dependiendo de esa letrita que se le agregaba a estas tres siglas, ¿bien? Teníamos ARN mensajero, ARN de transferencia y ARN ribosomal. Quédense tranquilos, yo sé que hay mucha información, muchas palabras nuevas acá. Esto es meramente una introducción, ¿bien? Después cuando veamos los procesos, bien, de replicación, transcripción y traducción, vamos a entender mucho más. Entonces, estas tres diapos que vienen ahora, donde vamos a hablar de ARN mensajero, transferencia y ribosomal, ténganlas guardadas como diapos buchonas de resumen, que cuando ustedes vayan avanzando se van a dar cuenta que esto era una información súper resumida. Obviamente, cuando uno ya conoce la información, el resumen viene en bárbaro. Cuando es algo todo nuevo, algo que es un resumen me está hablando de un montón de cosas que todavía no entiendo. ¿Bien? Entonces, no me desesperen, ¿sí? Que esto es una introducción que después les va a salir más adelante. ¿Qué me interesa que les quede ahora como concepto de ARN mensajero? Si se acuerdan, yo en la clase pasada les hice la analogía de que el ADN era el chef de la cocina que tenía toda esa información, esas recetas para darle de comer a los comensales en un libro que estaba escrito de manera que era un código. Y que ese ADN estaba encerrado en la cocina, no podía salir, entonces ¿cómo hacía para tener esos productos? Y que iba a tener a sus cocineros de confianza, el ARN mensajero, ARN de transferencia y ARN ribosomal. De estos tres ARNs que estamos hablando, el de mayor confianza va a ser el ARN mensajero, porque es ese el encargado de recibir el mensaje, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando hablamos de mensaje estamos haciendo una analogía hacia información genética? ¿Bien? ¿Y dónde estaba esa información genética contenida? En las bases nitrogenadas de la secuencia del ADN. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos, ¿sí?, de ARN mensajero, vamos a ver que va a ser una secuencia complementaria al ADN, o sea, tiene la misma información, es el mismo mensaje, no cambia nada el ARN mensajero, pero que el ARN mensajero no va a copiar el ADN completo, porque lo que yo quiero hacer es, obviamente, no es, vamos a hacer la analogía de la cocina, yo no quiero hacer todo el libro de recetas completo, no me interesa porque la persona me pidió comer milanesas con papas fritas, no eso más un montón de otras cosas. Entonces, las secuencias específicas, ¿sí?, del ADN que van a codificar para productos, le decimos productos y no le decimos proteínas. Ustedes van a ver que a veces yo de una manera más rápida les voy a decir proteínas como si fuera el producto, pero después vale la aclaración de por qué lo correcto sería decir productos y no proteínas, ¿bien? Volviendo al eje. Entonces, cuando uno quiere generar un producto, es un producto en específico, no es todo lo que yo puedo hacer. Entonces, el ARN mensajero lo que va a hacer, va a ser un intermediario entre esa información que está en el ADN y la maquinaria de producción proteica o la producción de polipéptidos que va a ser el ARN ribosomal, si en realidad el ribosoma, con todas unas cosas más que después vamos a ir agregando. ¿Bien? Entonces, cada vez que la célula necesite un producto en particular, aquí en activo, ¿sí?, se activa el GEM, que va a ser una secuencia en particular, ¿sí?, de bases que me está dando una información,
Bien, y va a ser el ARN mensajero el que va a sintetizarse mediante una proteína que se llama ARN polimerasa. Bien, eso lo vamos a ver también más adelante. Y entonces este ARN mensajero ¿sí? se va creando ¿sí? en base a esta enzima y va codificándome esa partecita, ese gen, para después transformarlo en el producto que necesito. Bien, entonces, lo que quiero que les quede claro a ustedes cuando hablamos de el ARN mensajero es que es aquel que va a tener una secuencia en espejo, o sea, complementaria de la información que está contenida en el ADN, y que esta información no va a ser la información completa que tengo en el ADN, sino que va a ser la información particular de un gen, que los genes son aquellas secuencias del ADN que codifican productos en particular, ¿sí? Estos productos que son los polipéptidos, ¿sí? Y para que ustedes lo entiendan rápidamente son las proteínas, ¿bien? Bien, acá en pantalla tenemos entonces a los que nos faltan, el ARN ribosomal y el ARN de transferencia. El que está arriba, que es el que empezamos a hablar, es el ARN ribosomal. Bien, como nos está buchoneando su nombre, vamos a ver que el ARN ribosomal está asociado a estas organelas que tenían las células que se llamaban ribosomas. Si se acuerdan, cuando hablamos de en biología, las habíamos presentado. Y uno le hablaba de los ribosomas como las fábricas de proteínas, ¿sí? O los encargados de la síntesis proteica de la célula. Bien, entonces va a tener que ver con eso. ¿En qué sentido? Los ribosomas van a ayudar a que el ARN mensajero se una al sitio adecuado donde va a ser posible llevar a cabo un proceso que se va a llamar la traducción. Bien, entonces van a ser el lugar donde yo voy a poder convertir esa información que trae el ARN mensajero en un polipéptido, en una proteína. Bien, no solamente eso, sino que algunos ARN ribosomales también pueden cumplir la función de enzimas. Si se acuerdan también de biología, las enzimas eran catabolizadores biológicos. ¿Qué significaba esto? ¿Que era un catabolizador biológico? Era un elemento que lo que hacía era acelerar el resultado de una función química, de una reacción química. Bien, la diferencia entre que esté o no, que actúe o no actúe una enzima, es el tiempo en que yo obtengo el resultado cuando estoy haciendo una función química, ¿sí? Una reacción química. Bien, y estos ARN ribosomales, a los cuales cumplen con una función enzimática, se los conoce como ribosimas. Bien. Bien, cuando hablamos de ARN de transferencia, ¿sí? ARNT, este también va a cumplir una función súper especial cuando hablemos de la traducción, ¿sí? En esa fase, que después ustedes vamos a empezar, ¿sí? Cuando les comenté que vamos a hablar de replicación, de transcripción y de traducción, ¿sí? Traducción es como el último paso donde ahí pasan un montón de cosas importantes. Bien, entonces, en esa traducción, los ARN de transferencia participan en la síntesis de proteínas, que es el objetivo, ¿no? de hacer este proceso, como acarreadores. ¿Qué quiere decir que son acarreadores? Estos son el intermediario entre los aminoácidos, ¿bien? Y la cadena de ARN mensajero, que es el que tiene la información. Después cuando le vamos a ver que estaremos hablando de codones y anticodones, ¿bien? Se las tiro ahora para que por lo menos les quede esas palabras flotando ahí en el inconsciente más adelante, pero no es lo importante de ahora. Fíjense en el concepto de que el ARN de transferencia es un intermediario entre el ARN mensajero y los aminoácidos, ¿bien? Entonces, esto es lo que van a estar haciendo cuando el ARN mensajero esté anclado en el ribosoma, ¿sí? ¿Se acuerdan que el ARN ribosomal está dando ese punto de anclaje para poder leerlo? El ARN de transferencia va a ser el intermediario entre ese ARN mensajero que no se puede mover ahí y todos los aminoácidos que son las instrucciones que me estaba diciendo el ARN mensajero que yo tuviera. Volviendo a esta analogía de la cocina, ¿sí? Si yo sigo una receta, la receta me dice ingredientes, ¿sí? Si yo quiero hacer un panqueques, voy a tener huevo, leche, esencia de vainilla. Entonces, imagínense que lo que está leyendo el ARN de transferencia en el ARN mensajero es cada uno de esos. Dice, bueno, 2 huevos, voy a buscar los 2 huevos a la heladera. Dice, si 500 mililitros de leche, busco la leche en la heladera y la llevo al bol, ¿sí? 100 gramos de harina, pum, voy a la alacena y agarro los 100 gramos de harina. Entonces, esto que estoy haciendo, ¿sí? Es lo que está haciendo el ARN de transferencia, que va a buscar aminoácidos y los lleva hacia el ribosoma para que se empiece a sintetizar ese producto, ese polipéptido y esa proteína, ¿bien?
Vieron que es ARN, ¿sí? Entonces, ARN, ojo chicos, siempre es de una cadena simple. Ustedes lo que están viendo ahí, ¿sí? En la parte de abajo, por ahí lo miran y dicen, pero profe, ahí hay una doble cadena, yo veo ahí que hay enlaces, que no es una cadena, una cosita sencilla, ¿sí? Una serpiente, ¿bien? Y es que para poder hacer esta función que cumple la red de transferencia, tiene que tener una estructura 3D bastante compleja que tiene una forma de T también, si uno lo explica de esa manera, ¿bien? Donde hay un apareamiento de bases interno, pero sigue siendo una sola cadena de ARN, ¿sí? Entonces, eso es para que les quede claro que sigue siendo una sola cadena. Si uno, fíjense, en el dibujo hay ciertos apareamientos de base, pero fíjense que viendo en el otro donde está el modelo 2D, ¿sí? Que ven que no sigue siendo una sola cosa, que no hay dos por separado, ¿sí? Hay apareamientos de base, si lo ven en el cosito verde, que hay unos uniones, unos enlaces, pero sigue siendo una sola cadena, ¿bien? Entonces, ojo con eso cuando lo ven de esta manera, de no confundirse, de decirme después que la ARN de transferencia es de dos cadenas. Siempre que hablamos de ARN, hablamos de cadena simple, ¿bien? Bien, y fíjense, acá saqué mi puntero láser que me encanta y lo voy a empezar a usar. Y tenemos tres conceptos, replicación, transcripción y traducción, que son los que les vengo diciendo ahora que van a ser el foco de esta primera parte del cuatrimestre. Bien, de vuelta, acuérdense que les dije al principio, estas son las diapos buchonas, las diapos de resumen, que después cuando avancemos les van a quedar acá los conceptos que son los más básicos. Bien. Esto que tienen acá, ¿sí? Cuando dice ADN, ARN, proteínas, esto es lo que se va a conocer como el dogma central de la biología. En base a eso viene todo lo que vamos a hablar nosotros después, ¿bien? Cuando hablamos de replicación, ¿sí? Que la replicación, yo se los comento ahora, no tiene nada que ver con la síntesis de proteínas, es un proceso interno del ADN, ¿sí? Es el proceso en el cual se van a hacer copias idénticas del ADN, ¿sí? De manera de poder conservar la información y obviamente pasársela a la progenie, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando vieron en biología el tema de la mitosis, la meiosis? Si yo no duplico la cantidad de ADN, ¿sí? ¿Cómo hago mitosis? ¿Cómo me divido en esas células hijas que van a ser igual a mí? Para pasarle toda la información genética, ¿sí? Entonces ahí es lo que hablamos de replicación, ¿sí? Es un proceso semiconservativo que se lleva a cabo en todo el ADN, ¿bien? Cuando hablamos de transcripción, ¿sí? Que ya empezamos a hablar de ARN y de las proteínas, ¿sí? Acá lo que se va a transcribir, lo que se va a traducir, no es el ADN completo, van a ser secuencias específicas que contienen información a las cuales llamamos genes, ¿sí? Entonces, esa va a ser la principal diferencia entre cuando hablamos de replicación y hablamos de los otros procesos. En replicación, todo el ADN, ¿sí? Me copio, le hago copia completa al libro de cocina del chef porque le quiero robar las ideas y abrirme uno en paralelo. Y si no somos tan piratas, decimos, bueno, me pongo una franquicia de restaurante, entonces necesito las mismas recetas, ¿bien? Y cuando hablamos de transcripción y traducción, estamos hablando de productos en específico. No quiero todo el libro de recetas, quiero solamente este plato principal, ¿bien? Y a eso llamamos gen, ¿bien? Entonces, ¿qué es la transcripción? El proceso en el que se leen y se transportan los mensajes genéticos, o los genes, de los núcleos celulares a los ribosomas, donde voy a hacer la síntesis de proteínas. Acuérdense que el ADN, que era el que tenía la información, estaba encerrado en el núcleo, entonces él no puede llegar al ribosoma, que iba a ser el horno, ¿sí? Donde voy a hacer la comida para que coman los comensales del restaurante, ¿sí? Entonces tenía que utilizar ¿a quién? Al ARN mensajero, al de transferencia, al ARN ribosomal. Entonces, la transcripción es ese proceso en el que está viajando esa información, ¿sí? Desde el núcleo hacia el ribosoma. La traducción, que es la última etapa, ¿sí? Es en el proceso donde decodifico ese mensaje, esa secuencia de bases que codifica un gen, para transformarlo en un producto, ¿sí? Síntesis proteica, síntesis de proteína, es la forma más clara de decirlo, ¿bien?
a veces van a ver que yo les vine haciendo esa aclaración de polipéptidos y no proteínas porque se considera que una proteína es una secuencia de más de 50 aminoácidos, ¿bien? Y uno puede codificar, tengo genes que codifican para menos cantidad de aminoácidos, ¿bien? Cuando tengo menos cantidad de aminoácidos se le llama polipéptido. Por eso es este juego de palabras que yo a veces les digo polipéptido cuando me acuerdo al 100% de hablar con propiedad, con todo lo que amerita decir las cosas sin ningún tipo de equivocación a nivel bien profundo científico, y proteínas, que es lo que decimos cuando lo queremos entender, que es lo que realmente interesa, ¿sí? Entonces, no se me preocupen de decir polipéptido o proteína, ¿sí? Eso es un problema mío cerebral de lo que les estoy contando, ¿bien? Pero acá viene esa aclaración de por qué a veces les digo polipéptidos y a veces les digo proteínas, ¿bien? Entonces, replicación, transcripción y traducción, estas tres funciones son súper importantes a nivel biológico, ¿sí? Y obviamente son las bases de un montón de procesos, porque además piensen, chicos, ¿por qué nos interesa a nosotros, ¿sí? Y a ustedes en laboratorio, aprender bien estos procesos? ¿Bien? ¿Se acuerdan que yo les había dicho que más adelante, en tercer año, les doy una materia que se llama biotecnología? Y en esa materia, sí, van a ver que hay un procedimiento que se ha vuelto súper importante hoy en día en laboratorio, que se llama PCR, reacción en cadena de la polimerasa. La PCR es la función in vitro, o sea, en laboratorio, de la replicación. Entonces, si yo no tengo una buena base de qué es la replicación, de cómo funciona, me va a ser muy complicado el día de mañana entender cómo funciona la versión in vitro de ese proceso. ¿Bien? Y obviamente después los procesos que yo no entiendo y que yo después los hago por inercia, porque me imagino que después por ahí hay gente que los conoce de la práctica, pero siempre está bueno tener el fundamento de por qué estamos haciendo. Porque al conocer, chicos, y al tener los fundamentos de por qué sirven las cosas, es que uno realmente puede avanzar. ¿Bien? Y sepan que cuando ustedes más sepan, más herramientas van a tener para seguir avanzando, seguir construyendo, y además para separarse del resto de la gente que hoy en día vivimos lamentablemente con una mediocridad espantosa. ¿Bien? Entonces, por eso yo les insisto con esto y que lo entiendan bien, porque si lo entienden bien acá, me van a facilitar la vida en un montón de cosas. Se van a facilitar la vida en fisiopatología, donde vamos a hablar de cosas que tienen que ver con enfermedades genéticas y estamos viendo alteraciones fisiológicas, donde estos procesos algunas veces están mal hechos. Después en validación clínica se van a tocar de vuelta enfermedades de origen genético, ¿bien? Y obviamente después, como les contaba, más adelante en la carrera. Entonces, métanle pila a esto para entenderlo bien desde ahora y que después créanme que les va a venir bárbaro para el resto de la carrera. Bueno, y esta diapo y la otra son las más buchonas de todas y son bien resumen. ¿Qué habíamos visto casi toda la clase pasada? Bien las diferencias entre ADN y ARN, ¿sí? ADN tenemos una cadena doble, ¿sí? Doble hélice. ¿Se acuerdan que el azúcar iba a ser la desoxirribosa? Que estaba localizado principalmente en el núcleo y que contenía la información genética. ¿Y cuáles eran sus bases nitrogenadas? Adenina, timina, acuérdense de esta, citosina y guanina, ¿sí? A, T, C y G eran los complementos de base, que si se fijan, acá están como corresponden las uniones de los colores. Por el otro lado teníamos al ARN, ¿sí? Este estaba localizado principalmente en el citoplasma, intervenía en la síntesis de proteínas, era de cadena simple y su azúcar, su pentosa, iba a ser la ribosa. Y las bases nitrogenadas eran adenina, uracilo, citosina y guanina, ¿sí? ¿Se acuerdan? A con U, C con G, ¿sí? Estas eran siempre las uniones. Yo les adelanté desde el principio que muchas veces van a ver que las diapos están como repetidas, que es mi concepto de docente e incluso también de alumna, porque yo sigo estudiando, que hay ciertas cosas que por ahí entran de diferente manera dependiendo de la persona. Entonces, esto no es más que nada que lo que hicimos recién. Es el mismo concepto, estamos separando ADN y ARN, ¿sí? Las diferencias, nada más que el otro estaba con dibujitos, ¿sí? Con las cosas de los costados, y acá tienen un cuadro un poco más serio y demás. Dicen las mismas cosas, fíjense, en doble hélice, una sola hélice, desoxirribosa, ribosa, bases nitrogenadas, ¿sí? Ubicación y función. Bien, entonces son exactamente las mismas cosas que venimos diciendo a lo largo de toda la clase anterior y que acabamos de repasar en la diapo pasada. Bien, entonces lo vean de acá o lo vean del otro, es exactamente lo mismo.
Y bueno chicos, ya con esto dimos por finalizado lo que nos había quedado de la otra clase, ¿bien? Yo no sé si van a amar esto o lo van a odiar porque estoy viendo el tiempo y estuve 20 minutos quemándole la cabeza con, creo que fueron 7 diapositivas, así imagínense en los siguientes powers. Pero bueno, está bueno que por lo menos de esta manera le pueden poner reproducir o me pueden escuchar cuando estén haciendo otras cosas en su casa y obviamente tienen esta facilidad de para ponerle pausa que en clase no lo pueden hacer y de volver para atrás y escucharme otra vez. Así que bueno, espero que esto les sirva. Cualquier cosa chicos, saben que aprovechen los comentarios. Ahora que no nos vemos es cuestión de hablarnos más, de comunicarnos más. ¿Para qué? Para que ustedes no pierdan información en este cuatri, ¿sí? Vamos a aprovechar esta era tecnológica que estamos viviendo con estos recursos que tenemos la suerte de tener hasta a nuestro alcance para seguir aprendiendo, seguir avanzando, ¿sí? Y no perder las garras, ¿sí? No se me tiren a chanchos porque no nos vemos las caras y sigan queriendo aprender, ¿sí? Que va a estar bueno esto.